Antes de arrancar con la entrevista con Arias sobre El Pueblo Olvidado, una historia bastante complicada de la provincia de Buenos Aires, quiero hacer una pequeña reflexión, muy cortita, muy cortita. En el día de ayer, ante la tragedia que se vivió con el crimen de Morena, muchos políticos de la oposición, precandidatos, diferentes precandidatos, decidieron cancelar sus presentaciones. Entre todo el barullo y la locura, y me pareció al principio coherente, pero después, ¿sabes qué? Lo analicé y dije, no, los precandidatos no tienen que cancelar sus presentaciones. Todos aquellos que se están enfrentando al kirchnerismo tienen que seguir con la campaña, porque justamente se están presentando para defender a los ciudadanos de los orcos que tenemos enfrente. Y la verdad, la mayoría de la ciudadanía no merece más tibieza por parte del sector político. No merecemos más tibieza. Entiendo que muchos lo hicieron por respeto a la familia de Morena, pero ¿saben qué? Creo que el mejor homenaje y el mejor respeto que puede tener, y estoy hablando de toda la oposición, los que están, porque ya es una cosa que estoy harto también de eso, los que están con Larreta, con Milei, con Bullrich, etcétera, los nacionalistas, etcétera, que se están enfrentando al kirchnerismo, tienen que seguir con la campaña, porque justamente el mejor homenaje o el mejor ejemplo que le pueden dar a las víctimas de inseguridad es decirles: acá estamos, no nos vamos a borrar, estamos acá para enfrentar esto. Esa pequeña reflexión quería hacer. Vamos a charlar un poquito de la provincia, sobre la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Walter Jesús Arias, que es abogado, precandidato a intendente de Juntos, General Guido. A mí me sorprendió esta historia porque yo no la conocía. General Guido es uno de los municipios con menos electores de toda la provincia de Buenos Aires. Y también está bueno charlar con este tipo de dirigentes de pueblos olvidados, ¿qué comillas? De pueblos olvidados por los políticos que patean, que caminan las grandes urbes. Te voy a tirar un par de datos. El distrito tiene menos de 5.000 habitantes. Dentro de General Guido está Labardén, que seguramente lo conoces a Labardén. Un pueblo perteneciente al partido de General Guido. ¿Saben qué? Labardén no tiene ingreso. ¿Cómo? No tiene ingreso. Jamás en estos 40 años de pseudodemocracia le pudieron hacer un ingreso al pueblo. Yo entiendo que a veces estas notas a muchos de ustedes no les importa, a mí sí me interesa, porque si por mí fuese, hablaría con todos los pueblos del mal llamado interior argentino, porque tenemos que conocer la realidad, porque si no nos encerramos siempre en Cava, en La Plata, en Córdoba, en Mendoza, y el resto es como si no existiera. Hace mucho tiempo que la comunidad de Labardén está pidiendo el camino que lo una con el pueblo más próximo, que es Maipú. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio de María Eugenia se hicieron 21 kilómetros que separan a ambas localidades. Dificulta muchas veces para poder conseguir insumos por el tema del camino, la realidad nuestra de que cuando llueve no pueden llegar los proveedores y abastecernos. Está asfaltado y bueno, podrían venir 2 o 3 empresas en las cuales hoy quisieran venir pero no tienen acceso. Decía Daniel por el tema de que te llegue un camión de la harina, temas de salud, temas de educación. ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, Presto. ¿Cómo estás vos? Bien, buenos días. Bueno, en política, te metiste en política, complicada la época de meterse en política esta, ¿no? Sí, una época complicada pero necesaria. Mirá, te escuché en la introducción diciendo que yo era un abogado jubilado. En realidad sí abogado, Sí. pero trabajé casi toda mi vida dentro de lo que es el Poder Judicial, acá en mi distrito. Y bueno, estaba un poco bloqueado para poder participar, aunque siempre tuve la idea, la necesidad y la vocación de transformar, de
participar en la política creo que es la única herramienta que tenemos los ciudadanos honestos para poder hacerlo. Así que bueno, ni bien puse un pie afuera de mi trabajo, dijiste ya que era jubilado, comencé, digamos, a blanquear mi situación como político y empecé a trabajar inmediatamente porque es algo que consideramos muy necesario, involucrarnos, estar. Involucrarse y estar. ¿Crees que hay un sector de la sociedad que no quiere involucrarse en estos tiempos? ¿O al contrario, ves que está activa la gente y se quiere meter? Mira, yo creo que la sociedad en este momento está como en un periodo de latencia. Está ahí, viste, como que quiere y no quiere, como que o quiere y no puede. Ahí hay muchas situaciones, porque esto también ocurre. Vos hacías referencia a nuestro distrito, es el segundo distrito más chico de la provincia de Buenos Aires, y bueno, como vos decís, somos 3.200 y pico de habitantes, es muy chiquito esto, así que imagínate que es un barrio de cualquier ciudad importante. Nos conocemos todos, y en ese caminar que necesariamente tenemos que hacer con nuestros vecinos, en los sectores urbanos o rurales, vos encontrás eso. No es que hay una resistencia ni en la política ni en involucrarse. Hoy lo que tenemos es miedo, fundamentalmente miedo a expresarse. Yo escuchaba un poco en tu... Fue muy sencillo, porque el kirchnerismo ha instalado una matriz de temor, de presiones, de hostigamiento sobre aquel que piensa diferente. Esto es, por otra parte, la génesis de lo que es el kirchnerismo. ¿Estás conmigo o no estás? Y entonces, como fundamentalmente en estos pueblos hay una dependencia muy grande del Estado, pero esto se reproduce en muchos otros pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, el mayor empleador de algún modo es el Estado. Los municipios, los colegios, en fin, algunas otras dependencias del gobierno, donde estratégicamente ellos tienen colocados a su gente que ejercen una especie de control sobre la opinión y sobre la libertad de expresión de los ciudadanos. Entonces, estamos realmente como si hubiéramos retrocedido 200 años atrás, como que nadie puede expresar. Estamos en una época preconstitucional, te diría, donde casi hablar es algo peligroso y no es un derecho que tenemos los ciudadanos, de expresarnos del modo que mejor nos parezca. Podrá gustar a unos, podrá no gustar a otros. Pero la libertad en general y la libertad de expresión es fantástica, como la libertad de prensa, como cualquier forma de libertad. Walter, ¿cómo es hacer política en este tipo de territorios como General Guido? Porque, a ver, no lo digo peyorativamente, pero son ciudades, pueblos olvidados. Sí, esto es cierto. Y entiendo lo que vos estás diciendo, ¿no? Por supuesto, nosotros somos conscientes de lo que somos, y por eso es que tenemos la necesidad de transformar. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento. Mirá, el distrito de General Guido está compuesto fundamentalmente de dos núcleos urbanos. General Guido, 2.000 habitantes, Labardén, aproximadamente 1.000, y el resto se distribuye en la zona rural, donde ya casi hoy, por la modernidad, por la facilidad del transporte, del tránsito, ya casi no vive gente. Antes era frecuente que la gente viviera en el campo, y hoy es muy poca gente la que vive en el campo, viene más allá de los dueños, digamos, de los predios rurales. Bueno, en estos lugares la política se hace, digamos, con el vecino, en cada esquina, en un comercio, cuando estás en un club, es la conversación, y todo el mundo está planteando la necesidad que tenemos de cambiar. Nosotros estamos en este distrito y en General Guido pegados a la Ruta 2. La Ruta 2, que une Buenos Aires con Mar del Plata, es una de las arterias viales más importantes del país. Durante el verano, antes, pero ahora ya durante todo el año, tiene un tránsito impresionante,
de vehículos particulares, de transporte, de carga, de colectivos, etcétera. Y nosotros no hemos sabido aprovechar esa ventaja que tenemos para poder utilizarla a favor de nuestro crecimiento. Tenemos cosas para brindar al resto de la región que tiene que ver con nuestra realidad agrícola y ganadera, pero también turística en potencia, que podríamos hacerlo, pero no se han tomado las decisiones, como vos decís, en estos últimos 40 años que pudieran potenciar todas estas cuestiones, y por lo tanto no tenemos crecimiento. Vos imaginate que nuestros dos últimos censos, 2010 y 2022, nosotros experimentamos un crecimiento de la población de 410 habitantes. Es increíble. Esto no significa que no haya nacimientos y que no haya gente. Lo que pasa es que este pueblo y otros de la región en situación parecida se han convertido en una máquina de expulsar jóvenes. Qué triste. Aquel que estudia, que se capacita, que adquiere una determinada preparación, no encuentra en estos lugares un lugar donde desarrollarse. Y esto es muy necesario. Tenemos que encontrar esos lugares para que los chicos no solo estudien, sino que puedan volver a trabajar en aquello que estudiaron. Qué triste ver los pueblos y las ciudades del mal llamado. Yo tengo un problema con la palabra interior. Cuando se dice el interior del país, ya detesto la palabra interior, pero en este caso vamos a usarlo. Del interior que se han convertido en pueblo fantasma. ¿Es el caso de ustedes? ¿Se están convirtiendo en un pueblo fantasma si no paran esto? Mirá, si no se para esto, muy probablemente. Hay otras localidades alrededor que hace 40 años, por ejemplo, tenían 600 habitantes y hoy tienen 40. Esto es así. La gente se ha ido en búsqueda de posibilidades de trabajo, en búsqueda de posibilidades de estudio, los que tenían hijos para buscar un futuro mejor. Y esto es lamentablemente aquello sobre lo que nosotros estamos advirtiendo. Estamos en el corazón de la Pampa húmeda, si bien es una región más compleja porque es lo que nosotros llamamos la cuenca deprimida del Salado, tal vez no es de las más beneficiadas geográficamente, pero no por eso no deja de ser un lugar ganadero y agrícola, sobre todo ganadero, muy importante. Y lamentablemente no se han gestionado a través de las diferentes administraciones municipales y con la última menos todavía, quiero decir, algún tipo de intercambio, algún tipo de conexión, algún tipo de acuerdo con aquel sector que es potencialmente más importante para poder dar vida económica. En lo nuestro es el campo. Nosotros hablamos con los ruralistas, por ejemplo, con la gente de sociedad rural, pero también con los pequeños productores, de la necesidad que tenemos de mantener o de comenzar a tener una especie de simbiosis donde nos vamos a ayudar unos a otros, porque el campo necesita del municipio y el municipio necesita urgentemente del campo. Tenemos muchísimos proyectos, tenemos muchas ideas, pero lamentablemente para poder concretarlas necesitamos llegar a tener el poder. Antes de entrar con los proyectos que tienen, a mí me llamó la atención, ya cada vez con mis 31 años, cada vez me llama cada vez menos la atención la negligencia y todo atado con alambre en nuestra patria. Pero, por ejemplo, uno de los problemas principales que tienen los vecinos de Labardén, un pueblo perteneciente al partido de General Guido, es que no tienen un acceso y que para salir o entrar del pueblo tienen que hacer mediante un camino de tierra que está en pésimas condiciones. Estamos hablando, lo voy a decir a esto y no es para menospreciar, no estamos hablando de un pueblito perdido de Jujuy, estamos hablando de un lugar que está en provincia de Buenos Aires y Mar del Plata. Fin, es ahí. Y no tienen acceso, el pueblo no tiene acceso. Después yo tenía algún dato en el gobierno de Vidal, más allá de lo bueno y las críticas y los aplausos al gobierno de Vidal, digo, sacando eso, se hicieron un par de kilómetros, pero después no se continuó más. O sea, hay un pedacito que está faltado y después es entrar si podés.
exacto. Esto es así, mirá. Labardén, que es una localidad del distrito de General Guido, está desde la cabecera a 50 kilómetros por tierra, pero tienen un acceso a un lugar, digamos, sobre la ruta 2, que es Maipú, que es la cabecera del distrito vecino. Bueno, está separado por 21 kilómetros de tierra. Yo te dije que estamos en la pampa húmeda y en lo que se llama la cuenca deprimida del Salado, donde los temas de lluvia y los temas de inundaciones son muy frecuentes. Donde vos tenés en un camino de tierra mal mantenido, y donde escasamente se invierte para poder sostener su transitabilidad, vos tenés un periodo de lluvia y se convierte en imposible acceder desde Labardén hasta Maipú o desde Maipú hasta Labardén. Ni hablar a General Guido, donde tenés el doble de distancia. Esto parece, bueno, no pueden entrar, pero lo que lleva esto aparejado son un montón de situaciones que yo te diría que son trágicas, porque las necesidades médicas, las urgencias médicas, un accidente médico, que ocurra en una época donde, entre comillas, no tenés caminos, o el camino está intransitable, bueno, te pone en riesgo la vida de una persona. Esto también dificulta muchísimo el tema de la educación, por ejemplo. Muchos de los docentes, maestros, profesores que dan clases en las escuelas, tanto primaria, inicial también, y secundaria de Labardén, viajan desde General Guido o viajan desde Maipú. Cuando no hay camino, no hay educación. Por más que hoy la virtualidad te pueda acercar en cierta medida algo, y que fue lo que descubrimos, entre comillas, ¿no?, en la pandemia, en la normalidad, digamos, que tenemos ahora, es impensado. Así que hay un montón de situaciones que privan de un derecho a la salud, a la seguridad, a la educación y hasta a la felicidad a la gente de Labardén. Vos fíjate. Vos también, Walter, que te escuchaba, ahí es como que estamos hablando de 1889, estamos en 1889 y me estás describiendo lo que pasa en un pueblo de provincia de Buenos Aires en 1889. Tengo otro dato. El gobierno de Kicillof invirtió unos 7 millones en hacer un frigorífico municipal en esa localidad. Se inauguró y tuvieron problemas. ¿Qué pasó? Cierto. En realidad el tema del frigorífico viene un poco anterior, pero sí, por supuesto, el kirchnerismo, como hace siempre, se autoadjudica cualquier cosa que anda dando vueltas para hacerse los responsables de eso, ¿no? Lo que hizo Kicillof fue asistir a una inauguración en realidad es un matadero municipal, que había sido iniciado anteriormente, pero que casualmente no está habilitado para funcionar. Pero fuera de ese detalle, donde vos inaugurás algo que no está habilitado, imagínate, también tenemos otro problema. Falta gente capacitada para poder atender eso, pero lo más importante de todo es que ¿quién se animaría a contratar los servicios de ese matadero, que sería muy beneficioso para todo el distrito, porque tendríamos carne, un matadero que nos proveería de carne mucho más barata de la que tenemos en este momento, porque es lógico que el tema del transporte encarece todo, la distribución que te puede hacer un frigorífico encarece todo, pero no tiene la habilitación. Pero además, ¿quién va a contratar con ese matadero donde no hay camino? A vos te toca una temporada de lluvia, generalmente las invernales, y podés tener 2, 3, 4, 5 días toda la semana donde no podés transitar. Nadie se animaría a emprender algo donde no va a poder tener las posibilidades de ejercitar, digamos, aquello para lo cual ha contratado. Esto parece cómico, pero es dramático. Mira, alguien se muere en Labardén en época de lluvia y a lo mejor un familiar no puede ir a despedirlo porque no tiene cómo llegar. La gente vive mirando al cielo cuando tenés un casamiento, cuando mirá de lo que estoy hablando, cosas sociales que pueden parecer nimbias, ¿no?
pero están organizando algo donde viene gente de un lado, un cumpleaños de 15. Estos son pueblos muy chiquitos, están muy cercanos, y donde todo el mundo está muy, muy vinculado, y nadie puede programar con seriedad nada, porque todos miramos para arriba, podremos llegar, se podrá hacer. Realmente esto es terrible, y no entiendo cómo la dirigencia política, en estos 40 años que vos bien decís, no se haya hecho cargo con la seriedad que esto merece, determinar algo que por otra parte está iniciado. Toda la cuestión de la corrección de la traza para poder asfaltar, las cuestiones que tienen que ver con la planimetría, con la altimetría, ya están hechas. Queda solamente volcar asfalto en los 2/3 del camino que faltan terminar. Se hizo, como vos decías por ahí, en la época de María Eugenia Vidal, el primer tercio del camino. Perfectamente. Es increíble, porque vos venís por la tierra y llegás al asfalto y decís, bueno, civilización. O al revés, cuando salís en la Bardén, salís en un camino normal, como el que hay en cualquier parte del país, y llegás a la tierra y te quiero contar cuando te encontrás con el barro. Walter, ¿qué es para vos el poder? El poder, yo creo que es la posibilidad de hacer cosas por la gente. Esa es mi interpretación. El poder, en realidad, es aquello por lo que la política puja para poder tener y para poder utilizar. Para nosotros el poder es una herramienta imprescindible para poder transformar realidades. Esto que estamos hablando del camino de la Bardén, o de lo que pasa en nuestro distrito en general, y en nuestra cabecera, que es General Guido, no se puede transformar si no hay poder y vocación para ejercitar ese poder en beneficio de los ciudadanos. Porque el poder está y se ejercita, pero se ejercita mal en beneficio de unos pocos, de un pequeño sector de privilegiados. Y nosotros no vemos que ese poder, que es necesario, que es lo que toda autoridad debe tener para poder transformar la realidad, se ejercita en el modo en que nosotros creemos que debe ser. Walter, sos candidato a intendente en General Guido, estás haciendo una fuerte campaña, a pesar de que son pocos habitantes, le estás dando con todo allá. Supongamos que el domingo te va muy bien con los números, después queda otra elección más. ¿Cuáles van a ser tus primeras medidas para General Guido y la Bardén? Mira, lo primero, que es algo que en la política está, y sobre todo estos medios, ¿no?, tan pequeños, donde el conocimiento con el vecino, con el ciudadano, es total y los vínculos son tan estrechos. Lo primero es dialogar, porque nosotros no nos atribuimos, como puede pasar en muchos sectores del poder, el conocimiento de todo. Sabemos, porque estamos en contacto con el vecino, pero ordenar las prioridades, porque todos sabemos que todo se hace con dinero, con presupuesto, pero ordenar esas prioridades, secuenciar el trabajo que tenemos que hacer, necesariamente va a requerir de un amplio consenso, de un amplio diálogo, que en nuestros pequeños pueblos es muy posible. Tenemos que trabajar con la gente que trabaja, en nuestro caso, vamos a decir, en un caso de ser elegido intendente, con los empleados municipales, con los docentes, con los vecinos que reclaman seguridad, con los sectores que pueden aportar algo a nuestra economía, los productores agrícolas, los productores ganaderos. Es decir, lo primero va a ser dialogar, empezar a hablar, y a partir de ahí, si bien uno tiene claro hacia dónde queremos ir, necesitamos ese diálogo que tiene que ser profundo y sincero para comenzar a secuenciar, digamos, las actividades desde aquellas que son urgentes, para terminar
en aquellas que son necesarias. La salud, por ejemplo, el camino, por ejemplo, la seguridad. El tema de tasas municipales, ¿Perdón? el tema de tasas municipales. Bueno, el tema de las tasas municipales, eso tiene que ser objeto de una amplia revisión. Nuestro distrito, por ser tan pequeño, en realidad, el mayor aporte que tenemos al presupuesto es la coparticipación de los impuestos y tributos provinciales. Las tasas municipales que se pagan, las más importantes, tienen que ver con el mantenimiento de la red vial municipal. Como la palabra lo indica, bueno, soy abogado y además con una especialización en derecho administrativo, toda tasa es retributiva de un servicio. Y es lo que los productores, es decir, alguien paga algo para recibir una contraprestación por ello. Nosotros pagamos una tasa por alumbrado, barrido y limpieza, por ejemplo, para tener buena iluminación, para tener el pueblo aseado y que la recolección de residuos esté hecha todos los días o cuando esté programada. Pero, por ejemplo, en el sector rural, donde se paga esa tasa al mantenimiento de los caminos rurales, tenemos muchísimas quejas. Primero porque existe la tasa y esa tasa no contrapresta el servicio por el cual se paga. Pero además, muchos productores se quejan porque a las tasas se adicionan sobre tasas, o sea, otros pequeños impuestos de carácter municipal que no tienen ninguna finalidad relativa a lo que se pretende, digamos, contraprestar. ¿Eliminarías esas pequeñas tasas municipales? ¿Estás dispuesto a eliminarlas? Absolutamente, y sobre todo aquellas que tengan que ver con la instalación de fuentes de trabajo, con la instalación de pymes, con la instalación de emprendimientos de cualquier tipo que nos generen trabajo. Nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos, no tenemos en un pueblo que está a la vera de la Ruta 2 un sector que pueda funcionar como un pequeño parque industrial, donde le garanticemos a los emprendedores de pymes en un inicio un espacio, un acceso, tener una buena, un buen caudal de electricidad, donde puedan tener gas, donde puedan tener un lugar para eliminar los efluentes de cualquier tipo. Sabemos lo que está pasando en el conurbano, del cual nos separan 200 kilómetros. Así como la gente está buscando estos pueblos para venir a vivir y a radicarse en búsqueda de tranquilidad, las empresas también están buscando lugares donde la logística sea menos complicada, donde la seguridad también sea menos complicada y sobre todo donde puedan tener beneficios fiscales desde el punto de vista municipal que también puedan hacer su aporte para esta radicación. Nosotros no tenemos que correr al inversor, tenemos que atraerlo. Si nosotros tenemos que por un periodo de 5 años, por poner un ejemplo, decir, bueno, vamos a eximir de determinadas tasas, y por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo porque eso va a generar trabajo interno, va a generar que nosotros podamos retener a los jóvenes que se van, que podamos recuperar otros, y eso va a ser dinero que va a circular dentro de nuestro distrito y que va a favorecer, por ejemplo, al comercio y al resto de las actividades, dinamizándolas, revitalizándolas y haciéndolas rentables. Y no como hoy, donde tenemos dificultades para cosas como estas, te digo, para ir a comer o para ir a tomar algo, porque los lugares que había se fueron cerrando y cada vez son menos. Walter, quiero agradecerte por tu tiempo y muchos éxitos este domingo. ¿Lo vivís con nerviosismo? ¿Podés dormir a la noche o estás esperando ya que sea el domingo? Mira, lo vivo con mucha tranquilidad. Ya soy una persona grande, tengo 64 años, y a pesar de, ya tuve un par de elecciones también parecidas, donde gané una interna y perdí la general en el 2019, eso es otra historia, pero la tranquilidad me lo da la confianza de haber hecho lo que teníamos que hacer. Hemos recorrido cada casa del distrito, en los centros urbanos, como en la zona rural, y bueno, esa tranquilidad
que nos da haber hecho el trabajo necesario, también nos lo da al momento de esperar el resultado de esta elección. Estamos, por supuesto, nadie puede estar confiado. Como a mí me gusta decir, vamos a esperar cuando la cajita de cartón se abra el domingo, que es lo que ocurre. Pero estamos satisfechos y conformes con el trabajo realizado. Y ahí, bueno, depende del vecino. Vos sabés que ayer tuvimos la posibilidad de entrevistarlo a Santilli. La idea era entrevistar a todos los candidatos, también a Kicillof. Obviamente no se pudo, la mayoría no nos dio entrevista. Me sorprendió que Santilli nos dé una nota. Estuvimos charlando y me contaba cosas de la campaña que digo, seguramente a vos también te ha pasado, ¿no? La desidia en provincia de Buenos Aires y un gobierno provincial que está completamente ausente, salvo en la ciudad de La Plata o lugares así donde está el gran hervidero político, después no aparecen ni los intendentes. Mira, esto es cierto. No hace mucho tiempo atrás estuvimos en una reunión con el Colo Santilli, por quien tengo una gran admiración personal, en Mar del Plata. Bueno, charlamos un poco sobre este tema del camino de la Bardén, inclusive grabamos un pequeño video, y en mi opinión quedaba ahí nomás. Vos imaginate, un precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde un precandidato intendente de uno de los distritos más pequeños le cuenta la realidad de una localidad de ese distrito. Quedó ahí. 2 días más tarde recibo un llamado telefónico del equipo de comunicación de Diego y me dice, los va a estar visitando un precandidato a diputado por nuestra sección electoral, que es la 5ª sección en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, así fue que Fernando Muro, de Mar del Plata, y que está trabajando en este momento en la gestión de la municipalidad de Mar del Plata, viene y nos encontramos en el camino de la Bardén. Vimos el tema del asfalto, recorrimos la localidad, estuvimos mostrándoles en vivo y en directo la realidad de los vecinos. Pudo hablar con ellos, le contaron de primera mano todas estas cosas que yo te comento. Hablábamos, por ejemplo, con una panadera, un señor, un panadero, y le decían de los problemas que tenía para hacer el pan cuando llovía, porque a lo mejor el cargamento de harina había quedado en Maipú porque los camiones no podían entrar a este nivel. Bueno, Fernando se interiorizó de eso y se comprometió también con Matías Ibale también, que es el primer candidato a diputado también por nuestra sección. O sea, yo empecé a ver y a encontrar respuestas en la política diferentes a lo que ocurría en otros lugares. Veo interés, veo una interpretación de la realidad que no había visto antes, y bueno, y eso también me esperanza, y esa esperanza que yo tengo se transmite a los vecinos. Queremos que el domingo no sea así. Dios quiera, justo lo nombraste a Fernando Muro, conocemos el trabajo de Fernando Mar del Plata, nosotros hemos hecho infinidad de entrevistas, la cantidad de tasas municipales que Fernando empujó para que se elimine el Mar del Plata, las destilerías de gin, por ejemplo, que había una ordenanza municipal que no te dejaban hacer gin en Mar del Plata, una locura, pero no podías poner un carribar en Mar del Plata por una ordenanza municipal, se eliminó todo eso. Digo, más allá de si tal político te cae mejor o te cae peor o no tenés afinidad con el partido, hay que rescatar estas cosas, que una ciudad turística, el caso de Mar del Plata, que no pueda tener destilerías y que un político, un concejal, en este caso Fernando Muro, las haya eliminado y que ahora en Mar del Plata hayan abierto más de 17 destilerías de gin, eso es trabajo privado. Fin, son datos, y eso está bueno remarcado, es una locura. A veces, vos recién me estabas comentando, un panadero no podía hacer facturas porque no llegaba la harina. Entonces, esto ya es una locura. No, esto es así, mira, con Fernando charlábamos, la única destilería que tenía en el Mar del Plata hace un tiempo atrás, antes de la gestión de Montenegro, y cuando él estuviera aquí participando de esa gestión, se había tenido que ir a un distrito vecino, a Mar Chiquita,
porque no lo dejaban trabajar. Bueno, hoy creo que tienen más de 20, creo que son 26 destilerías, pero eso es trabajo. Y cuando vos me preguntabas por el poder, a medio del inicio de la nota, bueno, para eso queremos el poder. Eso es el poder en beneficio y la utilización, gestionando en favor del vecino, del ciudadano, de la producción, del trabajo, de la seguridad, de la salud, del crecimiento que necesitamos. Tenemos que recuperar la Argentina, tenemos que recuperarla. Yo como persona mayor veo cosas que me hacen ver que hemos retrocedido 50 años atrás, 60. Estamos peor que cuando yo era chico en algunos rubros. Hemos perdido cosas increíbles. Yo siempre le cuento a los militantes, que por suerte tengo muchos y muy jóvenes, acá las chicas del equipo de comunicación que me están ayudando en esto, se los he comentado muchas veces, vivimos otro país que se ha ido degradando paso a paso, y en estos últimos 20 años, con la llegada del kirchnerismo y todo su marketing y toda su impronta y todo su relato, nos ha conducido a una época que yo no sé, de hace 100 años atrás. En estos pueblos nosotros lo podemos ver. Mirá, General Guido, varias décadas atrás llegó a tener cerca de 6.000 habitantes. ¿Qué hicimos para expulsarlos y que hoy fuéramos 2.000? Un pueblo sobre la Ruta 2, donde podés tener miles de... Mira, esto es muy largo. Yo sé que tu tiempo no es breve para este tipo de cosas, ¿no? Sería en realidad para hablar horas, pero en realidad la política, y sobre todo en estas últimas 2 décadas, lamentablemente no nos ha dado nada. Así que estamos acá con toda la fuerza porque queremos revertir esto en la nación, en la provincia, en los distritos. No queremos que Argentina, nuestra provincia y nuestros pueblos... Así pasaba Walter Jesús Arias, precandidato a intendente de General Guido, este pueblo olvidado. Yo las cosas que escuché no lo puedo creer. La Bardén no tiene ingreso. No tiene ingreso. O sea, hay un pueblo que nunca le hicieron en 40 años de pseudo-democracia, no le pudieron hacer un puto ingreso. Perdón el exabrupto, No le pudieron hacer un ingreso al pueblo. La historia de un panadero que no puede hacer facturas porque no ingresan las bolsas de harina. Chicos, si no toman conciencia este domingo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, de que hay que terminar con el kirchnerismo, es más, y lo dije en la nota, esto parece una entrevista en el año 1889-1870. Estamos en 1870. No hay caminos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso se cambia con el voto. Votando, pero no solamente ir a votar y yo ya cumplí con mi trabajo cívico. No, papi, no, mami, no es así. Es analizar, es ver los candidatos, es involucrarte, es ir a votar. Esa es la solución. ¿Querés dejar de tener una dirigencia mediocre? Es involucrarte, es ver el currículum de los políticos, es ver qué hicieron e ir a votar. Y si no, bueno, a seguir prendiendo la cocina con leña, a caminar en patas peor que los cerdos entre el barro, a que si se enferma una criatura, de ambulancia no puede entrar. Chicos, dejémonos de estupideces. Estamos hablando cosas obvias, que no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con una cuestión de lógica. Ojalá le vaya muy bien a Walter Arias ahí en General Guido. Ojalá. Y que se termine todo el kirchnerismo para siempre en provincia de Buenos Aires y en el resto de nuestra amada patria. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos.